Lo que estás a punto de escuchar no aparecerá en ningún medio oficial. Lo que ocurrió hace apenas horas en el corazón del Vaticano desatado una tormenta que sacude los cimientos mismos de 2000 años de tradición católica. Un hombre, un decreto, 7 ritos abolidos para siempre, y millones de creyentes divididos entre la devoción absoluta y la furia más devastadora. Esto no es teoría de conspiración. Esto no es especulación. Esto es lo que nadie se atreve a contar completo. Y tú estás aquí, justo ahora, para descubrir cada detalle oculto de una decisión que podría cambiar el catolicismo para siempre. Pero antes de revelarte cuáles son esos 7 ritos que desaparecen del mapa, necesito que hagas algo. Suscríbete a este canal ahora mismo, porque lo que viene a continuación es tan explosivo que podría no estar disponible mañana. Activa la campanita de notificaciones, porque esta historia apenas comienza y cada nuevo capítulo será más impactante que el anterior. Dale like si quieres que sigamos investigando estas historias que otros callan. Y quédate hasta el final, porque te prometo que la última revelación te dejará sin palabras. Hace apenas unas horas, en la madrugada romana, cuando las campanas de San Pedro aún no habían despertado la ciudad eterna, un documento sellado con el anillo papal salió de las oficinas vaticanas con destino a todas las conferencias episcopales del planeta. No hubo conferencia de prensa. No hubo advertencias previas. No hubo consulta al sínodo de obispos. Fue un golpe seco, silencioso y absolutamente fulminante. El decreto, titulado oficialmente Restaurare in Cristo, pero ya conocido en los pasillos vaticanos como la abolición de los ritos, firmado de puño y letra por su santidad León XIV, contiene apenas 3 páginas. 3 páginas que destruyen siglos de liturgia católica. 3 páginas que han puesto al mundo católico al borde del cisma. Y lo más perturbador de todo, el Papa lo hizo solo, sin pedir permiso a nadie, ejerciendo una autoridad que muchos consideran peligrosa y otros llaman profética. ¿Quién es realmente León XIV? Robert Francis Prevost, un estadounidense de 67 años, agustino de corazón, teólogo formado en Roma, con décadas de experiencia en América Latina y Asia. Un hombre que conoce la pobreza de los barrios marginales de Lima, que ha celebrado misas en aldeas de Filipinas sin luz eléctrica, que ha confesado a campesinos en lenguas indígenas. Cuando fue elegido papa el pasado mayo de 2025, muchos pensaron que sería un pontificado de transición, discreto, pacífico. Se equivocaron. Desde su primera homilía dejó claro su mensaje: la fe no puede vivir de ceremonias vacías. Dios no está en los rituales mecánicos, sino en el corazón que busca la verdad. Y ahora, apenas 7 meses después de su elección, León XIV ha hecho lo impensable. Ha tomado el bisturí y ha extirpado 7 ritos que durante generaciones dieron forma a la experiencia católica de millones. Valentía o locura, renovación o destrucción. Eso es precisamente lo que vamos a descubrir juntos en los próximos minutos. Escribe ahora en los comentarios desde donde estás viendo este video. Quiero que registremos juntos cómo esta noticia recorre el planeta entero. Desde México hasta Manila, desde Buenos Aires hasta Varsovia, desde Nairobi hasta Sydney. Porque lo que está pasando hoy en Roma tiene repercusiones globales, y tú eres testigo privilegiado de un momento que los historiadores estudiarán durante siglos. El primer rito cancelado es uno de los gestos más antiguos y arraigados del catolicismo, la aspersión de agua bendita al entrar en los templos. Durante generaciones, desde que San Alejandro instituyera esta práctica en el siglo II, millones de católicos han repetido el mismo ritual casi sin pensarlo. Entrar al templo, sumergir los dedos en la pila de piedra, tocar el agua fría y bendecida por el sacerdote, hacer la señal de la cruz, y comenzar la oración en silencio. Era más que un gesto. Era un recordatorio del bautismo. Era la frontera simbólica entre el mundo profano de la calle y el espacio sagrado de la casa de Dios. Era la primera catequesis sin palabras que recibían los niños. Era una forma de purificación espiritual antes de la Eucaristía. Pero desde hoy, ese gesto desaparece. En su decreto, León XIV escribió una frase que ya resuena con fuerza en las parroquias de todo el mundo. La fe no se sostiene en agua estancada en una pila de piedra, sino en el corazón vivo que busca a Dios. El agua viva es el espíritu, no un ritual repetido sin conciencia. Las reacciones fueron inmediatas y brutales. En Filadelfia, un sacerdote veterano de 73 años, el padre Michael O'Connor, confesó entre lágrimas a un periodista: durante 40 años he visto a los niños entrar a la iglesia con una sonrisa después de mojar sus dedos en el agua bendita. Era el primer catecismo. Un gesto sin palabras que enseñaba reverencia. ¿Cómo explicaremos ahora a los pequeños que ya no existe?
Siento que me arrancan una parte de mi ministerio. Pero en Nairobi, Kenia, la reacción fue completamente opuesta. La hermana Grace Banjiru, una religiosa de 34 años que trabaja en catequesis urbana, escribió en sus redes sociales un mensaje que se volvió viral en horas. Finalmente se pone fin a gestos automáticos que muchos hacían sin fe. Tal vez sea la oportunidad de enseñar que la preparación para la misa empieza en el corazón y no en un balde de agua. Jesús nunca dijo, toca el agua de esta pila. Dijo, haz nacer el agua viva dentro de ti. Punto. El debate se incendió. En España, las hermandades tradicionales organizaron vigilias de protesta. En Alemania, los teólogos progresistas aplaudieron. En Polonia, algunos fieles se negaron a obedecer y siguieron usando agua bendita en sus hogares. En Brasil, las comunidades de base celebraron la medida como una liberación. Y dentro del Vaticano, la tensión es palpable. Un cardenal de la curia, que pidió anonimato, declaró en privado: «Esto es solo el comienzo. Si puede eliminar el agua bendita, ¿qué será lo próximo? ¿La cruz? ¿El rosario? ¿Dónde termina?». Pero un colaborador cercano al Papa, el obispo auxiliar de Roma, respondió con firmeza: «El agua bendita se convirtió en superstición. La gente tocaba el agua como si fuera un amuleto mágico. León XIV solo está diciendo, Dios no está en el agua, está en tu corazón». Este primer cambio, que parece sencillo, casi menor, es en realidad un terremoto simbólico. Porque León XIV no solo retiró un recipiente de piedra de la entrada de los templos. Está enviando un mensaje brutal al mundo. La fe no puede reducirse a costumbres mecánicas. O nace del interior o no sirve de nada. Si el primer golpe dejó a muchos aturdidos, el segundo rito cancelado por León XIV los dejó completamente descolocados. El Papa decretó el fin del uso de cirios y velas en las procesiones litúrgicas y grandes celebraciones. La noticia cayó como un rayo. Desde tiempos inmemoriales, la luz de las velas acompañó las noches de Pascua, las procesiones del Corpus Christi, las vigilias que iluminaron la fe del pueblo de Dios. Los primeros cristianos encendían lámparas en las catacumbas para celebrar la Eucaristía en secreto, mientras eran perseguidos por el Imperio Romano. Desde entonces, la llama de un cirio se convirtió en símbolo de Cristo, la luz que disipa las tinieblas. Durante 2000 años, las velas ardieron en cada altar católico del planeta. En cada funeral, en cada bautizo, en cada boda, en cada misa solemne. La cera derritiéndose lentamente se convirtió en metáfora del sacrificio personal. El fuego pequeño pero constante simbolizaba la fe que resiste en medio de las tormentas. Y ahora, con un solo decreto, León XIV declaró que ese rito queda abolido. En su documento se lee: «El fuego del Espíritu no arde en la cera que se consume, sino en los corazones encendidos por la fe». Hemos convertido símbolos en sustitutos. Ahora debemos volver a la llama que no se apaga, la vida interior. La reacción fue explosiva. En Sevilla, España, una de las cunas de la Semana Santa más espectacular del mundo, una hermandad procesional estalló en indignación pública. Su hermano mayor, Juan Carlos Moreno, declaró ante las cámaras con voz quebrada: «¿Cómo celebraremos la Semana Santa sin la luz de miles de velas? Es arrancar el alma de nuestra tradición. Nuestra procesión del silencio existe desde 1340. 7 siglos de historia que este Papa quiere borrar de un plumazo». Mientras tanto, en Sao Paulo, Brasil, el seminarista Diego Almeida compartió en un programa de televisión matutino una visión completamente diferente. Demasiadas veces las procesiones se volvieron espectáculos de luces y fotos para Instagram. Quizás el Papa tenga razón. Necesitamos autenticidad, no escenografía. Cristo es la luz, no la cera que compramos en la tienda. Dentro del Vaticano, la decisión fue recibida como un golpe directo a la memoria histórica. Algunos cardenales defendieron que las velas eran un lazo inquebrantable con los primeros mártires que celebraban misa en las catacumbas romanas iluminadas solo por pequeñas lámparas de aceite. ¿Cómo podía el Papa destruir ese vínculo sagrado con la Iglesia primitiva? Otros cardenales, sin embargo, aplaudieron la medida como un acto de purificación necesaria. Eliminar aquello que distrae para centrarse en lo esencial, afirmó el cardenal alemán Klaus Reinhardt. El impacto cultural es inmenso. En pueblos pequeños de Italia, donde las fiestas patronales dependen de procesiones iluminadas por miles de velas, los fieles sienten que se apaga una parte de su identidad. En Sicilia, una anciana de 89 años, la señora Concetta Rizzo, lloró en la puerta de su parroquia. «Mi abuela, mi madre, yo, mis hijas, mis nietas, todas caminamos en la procesión de Santa Lucía con nuestra vela encendida.
¿Y ahora me dicen que eso ya no vale? ¿Que era falso? No lo acepto. Pero León XIV parece decidido a demostrar que la fe no debe depender de espectáculos externos. En su homilía dominical desde la ventana del Palacio Apostólico, el Papa miró directamente a la multitud reunida en la plaza de San Pedro y dijo con voz firme: «Si vuestra fe se apaga cuando se apaga una vela, entonces nunca fue fe verdadera. Era solo teatro». Y entonces llegó la tercera medida, la más explosiva hasta ahora. León XIV decretó la abolición del rito de arrodillarse para recibir la comunión. El silencio que siguió al anuncio fue ensordecedor. Desde la Edad Media, doblar la rodilla frente al altar fue el signo más claro de adoración y humildad. En silencio, los fieles se inclinaban ante el cuerpo de Cristo, recibiéndole la boca como si fueran súbitos frente a su Rey. Para millones era el momento más sagrado de toda la misa, el instante en que el cielo tocaba la tierra, el segundo en que lo divino entraba en lo humano. Y ahora el Papa ha ordenado que la comunión se reciba de pie, en actitud de hijos frente al Padre, no de súbitos frente a un monarca. En su mensaje escribió: «La mesa de la Eucaristía no es un trono ante el que súbitos se postran, sino la mesa del hogar donde hermanos comparten el pan. Cristo no vino a coronarse rey de un imperio, vino a servir y a dar la vida». La rodilla doblada se convirtió en símbolo de poder medieval, no de amor fraterno. La noticia corrió como pólvora. En Varsovia, Polonia, un grupo de más de 2.000 fieles se negó públicamente a acatar la medida, organizando una misa masiva en la Catedral de San Juan donde todos se arrodillaron como acto de protesta silenciosa pero poderosa. El arzobispo de Varsovia, presionado por Roma, tuvo que intervenir. Su mensaje fue diplomático pero firme. «Respetamos la decisión del Santo Padre, pero pedimos tiempo para que nuestro pueblo pueda asimilar este cambio tan profundo». En contraste, en Ciudad de México, la hermana Teresa Ramírez, monja franciscana que trabaja en barrios marginales, declaró en televisión nacional con emoción visible: «Por primera vez en mi vida siento que la comunión vuelve a ser lo que siempre debió ser, una cena fraterna, no un tribunal de dignos e indignos. Durante años vi a personas humildes sentirse indignas de acercarse al altar porque pensaban que Dios era un juez que los rechazaba. Ahora entenderán que Dios es un Padre que los abraza». Los obispos se dividieron. Algunos temen que sin la rodilla desaparezca el sentido de lo sagrado y la Eucaristía se banalice, se convierta en un simple gesto social sin reverencia. El cardenal estadounidense Raymond Burke declaró en una entrevista que esta medida es el mayor ataque a la adoración eucarística en la historia moderna. Otros obispos, sin embargo, recuerdan que en los primeros siglos los cristianos comían juntos de pie, sin protocolos, como hermanos reunidos en torno a una mesa. «Estamos volviendo al Evangelio desnudo», afirmó el obispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar. Y entre los fieles, la división es igual de profunda. Para unos se trata de un ataque directo a la adoración, para otros de una liberación que devuelve cercanía y humanidad al momento más central de la fe católica. En foros católicos conservadores se habla ya de protestantización de la Iglesia. En comunidades progresistas se celebra como el fin del clericalismo medieval. Con esta medida, León XIV tocó un nervio sensible: la comunión, el corazón mismo de la misa. Y aunque nadie sabe cómo se adaptarán las parroquias en los próximos meses, lo cierto es que el Papa ha dejado claro que está dispuesto a derribar incluso los símbolos más arraigados y con ello logra lo que él llama volver al espíritu del Evangelio. Si ya estás impactado con estas primeras 3 medidas, espera, porque lo que viene es aún más polémico. Pero antes, si este contenido te está resultando valioso, dale like ahora para que YouTube lo recomiende a más personas que necesitan conocer esta historia. Y si puedes, apoya este canal con un super thanks, porque producir investigaciones de esta profundidad requiere tiempo, recursos y dedicación. Cada aporte nos permite seguir trayéndote contenido de calidad que otros no se atreven a tocar. Si las primeras 3 medidas ya habían abierto heridas en la conciencia de la Iglesia, el cuarto rito cancelado por León XIV se convirtió en un verdadero terremoto espiritual de magnitud 9 en la escala de Richter eclesiástica. El Papa decretó el fin del rito de la confesión auricular obligatoria antes de recibir los sacramentos principales, en especial la comunión y el matrimonio. El shock fue total. Durante siglos, millones de católicos crecieron con la enseñanza de que acercarse a la Eucaristía o contraer matrimonio en la Iglesia sin confesarse previamente era casi impensable, era prácticamente un sacrilegio. Entrar al confesionario, arrodillarse ante el sacerdote, pronunciar en voz baja la lista de pecados, escuchar las palabras de absolución, era más que un requisito, era un acto de identidad.
una marca indeleble de lo que significaba ser católico practicante. La confesión auricular, establecida como obligatoria en el Concilio de Trento en el siglo XVI como respuesta a la Reforma Protestante, se convirtió en uno de los pilares inamovibles de la vida sacramental católica. Sin embargo, León XIV puso fin a esta costumbre universal con una sola frase que ya está siendo citada, debatida en todas partes. El perdón no nace en una cabina de madera, sino en el corazón arrepentido que se abre a Dios. La confesión obligatoria ha dejado de ser un puente y se ha convertido en una cadena que ata y ahoga. La noticia se propagó con la velocidad de un rayo. En Italia, un párroco de Nápoles, el padre Salvatore Benedetti, visiblemente indignado, declaró ante los medios con voz temblorosa: si quitamos la confesión, reducimos la vida sacramental a un formalismo vacío. El pueblo necesita la gracia, y la gracia se canaliza a través de este sacramento. ¿Qué será de las almas que necesitan el perdón concreto, la palabra humana que les dice: tus pecados te son perdonados? Esto es un abandono pastoral imperdonable. Pero en contraste, en Argentina, una madre de familia de 42 años, Lucía Fernández, escribió en redes sociales un testimonio que recibió más de 100.000 compartidos en menos de 24 horas. Durante años no me atreví a casarme por la iglesia porque no quería pasar por un confesionario que me hacía sentir más culpable que perdonada. Un sacerdote una vez me preguntó detalles íntimos de mi vida que no eran asunto suyo. Hoy siento que finalmente puedo acercarme a Dios sin miedo, sin intermediarios que me juzgan. Dentro del Vaticano, la polémica se desató de inmediato. Algunos cardenales hablaron de traición a la tradición, recordando que el Concilio de Trento había defendido la confesión como un sacramento irrenunciable bajo pena de anatema. Estamos contradiciéndonos a nosotros mismos, afirmó el cardenal italiano Matteo Zuppi. Otros cardenales, sin embargo, señalaron que lo que el Papa no abolió fue el sacramento mismo, sino la obligatoriedad mecánica de usarlo como requisito previo. En su visión, explicó el cardenal peruano Pedro Barreto, el perdón de Dios sigue disponible, pero ya no será condicionado a un acto formal repetido sin conciencia. Dios perdona al corazón arrepentido, no al que simplemente cumple un trámite burocrático. El impacto pastoral es enorme. Miles de parroquias alrededor del mundo basaban gran parte de su vida comunitaria en jornadas de confesiones masivas, especialmente en Adviento y Cuaresma. En países como Polonia, España, Filipinas, Irlanda, las filas interminables frente a los confesionarios eran escenas habituales cada Viernes Santo. ¿Qué ocurrirá ahora cuando esa práctica desaparezca de la liturgia oficial? Las reacciones no se hicieron esperar. En Boston, Estados Unidos, un sacerdote jubilado de 81 años, el padre Thomas Murphy, confesó en privado a un periodista del Boston Globe, con la voz rota por la emoción: me siento como un médico al que le quitan el derecho a curar. Pasé mi vida escuchando, aconsejando, absolviendo. ¿Qué será de los fieles que necesitaban esta cercanía humana? ¿Cómo podrán experimentar el perdón sin ese encuentro personal? Y en paralelo, en Brasil, una joven universitaria de 23 años, Ana Clara Santos, estudiante de psicología, comentó en un podcast que se volvió viral: nunca entendí por qué debía contarle mis pecados a un hombre para recibir a Dios. Siempre me pareció una estructura de control, no de liberación. Ahora siento que alguien por fin nos escuchó a los que sufríamos en silencio esa imposición. Más allá de las opiniones encontradas, lo que queda claro es que León XIV volvió a tocar un nervio expuesto. No se limitó a gestos externos como el agua bendita o las velas. Ahora avanzó directamente contra una práctica que durante siglos moldeó la espiritualidad de millones. Para algunos es un acto de misericordia y libertad. Para otros, un error que podría vaciar la Iglesia de disciplina y sacramentos. Con esta cuarta medida, la pregunta ya no es si el Papa está despojando símbolos superficiales, sino si está dispuesto a redefinir la manera misma en que los católicos entienden la gracia, el perdón y el encuentro con Dios. Y aunque las respuestas dividen, lo que nadie puede negar es que la Iglesia ya no volverá a ser la misma después de esta decisión. El anuncio del quinto rito cancelado por León XIV provocó un verdadero torbellino dentro de los muros del Vaticano y en parroquias de todo el mundo. El Papa decretó el fin del rito de besar el anillo episcopal o el anillo del Papa como signo de obediencia y reverencia. El escándalo fue mayúsculo. Durante generaciones, este gesto fue considerado uno de los símbolos más claros de la autoridad eclesial. Los fieles se inclinaban, besaban el anillo y con ella expresaban no solo respeto hacia la persona del obispo, sino sumisión a la sucesión apostólica que ese anillo representaba. Para muchos era un acto cargado de espiritualidad, un eco del pasado medieval donde la Iglesia era vista como realeza espiritual. El anillo episcopal,
generalmente de oro con piedras preciosas, simbolizaba el matrimonio del obispo con su diócesis. Besarlo era reconocer su autoridad sagrada. Pero desde ahora, con el nuevo decreto, el gesto ha quedado abolido de forma definitiva. En su documento, León XIV escribió con firmeza: el servicio pastoral no se adorna con anillos de poder, ni se sostiene en gestos de vasallaje. Un obispo no es un señor feudal, es un hermano mayor. Un padre no necesita de joyas para que sus hijos lo reconozcan. Cristo lavó los pies de sus discípulos, no exigió que besaran su mano. Estas palabras, reproducidas ya en titulares de periódicos en Roma, Madrid, Buenos Aires, Manila, Dublín, han generado tanto aplausos como indignación furiosa. En Polonia, un cardenal retirado de 84 años, que pidió no ser identificado públicamente, declaró a puerta cerrada que veía esta medida como una humillación intolerable. Es despojar a la Iglesia de su dignidad visible, reducirnos a funcionarios comunes. ¿Cómo enseñaremos respeto si desaparecen los símbolos que lo inspiran? La jerarquía existe por voluntad divina, no por capricho humano. Sin símbolos de autoridad, la Iglesia se desmorona. En contraste, en México, un joven sacerdote de 36 años, el padre Miguel Ángel Rodríguez, celebró públicamente la decisión en redes sociales con un vídeo que alcanzó 2 millones de visualizaciones en menos de una semana. Por primera vez siento que no seremos tratados como príncipes, sino como servidores. Esto nos devuelve a la sencillez de Jesús, que lavaba los pies de sus discípulos. Durante años he visto obispos exigir reverencias que Cristo nunca pidió. Hoy comienza una iglesia más humilde. La reacción de los fieles también ha sido intensa. En ciudades italianas, donde la tradición de besar el anillo del obispo está profundamente arraigada en la cultura católica desde el Renacimiento, muchos ancianos lloraron al escuchar la noticia, sintiendo que se rompía un vínculo que habían vivido desde niños. En cambio, en comunidades jóvenes de América Latina y África se compartieron vídeos virales de fieles saludando a sus sacerdotes con abrazos y sonrisas, repitiendo las palabras del Papa: somos hermanos, no súbditos. Somos familia, no corte real. Históricamente, el rito del beso al anillo tuvo su origen en la Edad Media, cuando los obispos y cardenales eran considerados figuras de poder político, además de espiritual. El anillo simbolizaba no solo su unión con la Iglesia, sino también su autoridad sobre tierras y personas. Los obispos gobernaban ciudades enteras, tenían ejércitos, cobraban impuestos. Para algunos historiadores, la abolición de este gesto marca el cierre definitivo de ese capítulo oscuro, el paso de una iglesia monárquica a una iglesia de servicio. Pero la medida no está exenta de polémica feroz. En foros católicos conservadores se acusa a León XIV de querer protestantizar la iglesia, eliminando símbolos que la diferenciaban de otras tradiciones cristianas. Sin jerarquía visible, sin símbolos de autoridad, ¿qué nos distingue de una congregación evangélica cualquiera?, preguntó en un artículo viral el teólogo tradicionalista italiano Roberto de Mattei. En contraste, en comunidades progresistas se ve la medida como un acto profético de humildad, un golpe directo contra el clericalismo que tanto daño ha hecho a lo largo de los siglos. Dentro del Vaticano, un periodista del diario italiano La Repubblica filtró que durante la reunión privada en la que se discutió el decreto, un cardenal gritó con voz desgarrada: «Está destruyendo la majestuosidad del ministerio episcopal». A lo que el Papa habría respondido con calma inquietante: «La majestad de la Iglesia no está en el oro ni en las piedras preciosas, sino en la cruz desnuda de Cristo. Si necesitas un anillo para que te respeten, entonces no tienes autoridad real». El silencio que siguió fue absoluto. Más allá de las disputas teológicas, lo que queda claro es que León XIV sigue desmantelando símbolos que durante siglos separaron al clero de los fieles. Con cada rito cancelado, la brecha entre la tradición y la reforma se ensancha y la tensión dentro de la Iglesia aumenta peligrosamente. La gran pregunta que ahora se repite en pasillos, templos y redes sociales es inevitable. ¿Está León XIV devolviendo la Iglesia a su sencillez evangélica o está despojándola de la sacralidad que la hizo única por 2000 años? Si hasta ahora las decisiones de León XIV ya habían estremecido la liturgia hasta sus cimientos, lo que vino con el sexto rito cancelado levantó aún más voces de alarma dentro de la Iglesia. El Papa abolió el rito de las procesiones obligatorias con reliquias y restos de santos en festividades especiales. Durante siglos, estas procesiones fueron parte esencial de la vida católica en cientos de pueblos y ciudades de Europa, América Latina, Asia y África. Cuerpos incorruptos de santos, fragmentos de huesos en relicarios dorados, cálices antiguos y objetos considerados milagrosos eran paseados en andas por calles abarrotadas de fieles.
Para unos era un momento de devoción profunda, de conexión tangible con lo sagrado. Para otros, un espectáculo casi teatral que atraía multitudes pero que había perdido su sentido espiritual. Pero desde hoy, este rito quedó cancelado oficialmente. En el decreto se lee una frase que ha desatado intensos debates. La fe no necesita huesos expuestos para ser auténtica. El recuerdo de los santos debe inspirar, no convertirse en espectáculo o superstición. Los verdaderos relicarios son los corazones de los creyentes que siguen su ejemplo. Las reacciones fueron inmediatas y furiosas. En España, donde las Semana Santa y las procesiones con reliquias forman parte de la identidad cultural desde hace más de 5 siglos, hermandades enteras declararon sentirse traicionadas. Uno de sus líderes, Antonio García, hermano mayor de una cofradía de Málaga, llegó a afirmar ante las cámaras de televisión: sin procesiones, nuestra fe perderá el rostro visible que nos une como comunidad. ¿Cómo viviremos la devoción popular sin las imágenes y reliquias que siempre nos guiaron? Esto es arrancar el alma de nuestro pueblo. Pero en contraste, en Alemania, el obispo Franz Josef Overbeck expresó públicamente su apoyo total a la medida. La veneración de los santos no puede reducirse a llevar un hueso por las calles. León XIV nos recuerda que la santidad no está en los objetos, sino en el testimonio vivo de aquellos que siguen a Cristo. Hemos confundido fe con folclore durante demasiado tiempo. El impacto cultural es inmenso. En América Latina, millones de personas han crecido venerando imágenes que recorren pueblos cada año acompañadas de música, incienso, plegarias y lágrimas. En México, las procesiones de la Virgen de Guadalupe mueven a 10 millones de personas cada diciembre. En Perú, la procesión del Señor de los Milagros es el evento religioso más grande del país. En Brasil, Nossa Senhora Aparecida congrega multitudes. Para muchos es la única oportunidad de sentir que lo divino camina entre ellos, que el cielo toca la tierra, que los santos interceden físicamente. Pero el Papa, con esta decisión, parece querer poner fin a lo que él considera una mezcla peligrosa entre devoción genuina y superstición heredada. Dentro del Vaticano, algunos cardenales denunciaron en privado que esta medida equivale a romper un puente con la tradición popular que sostuvo la fe en tiempos de persecución y pobreza. Cuando la gente no sabía leer, argumentó un cardenal español, las procesiones eran su Biblia visual. Ahora el Papa quiere quitarles lo único que tenían. Sin embargo, colaboradores cercanos al Papa aseguran que León XIV está convencido de que este cambio es necesario para purificar la devoción y devolverla a lo esencial, la oración, la caridad y la comunidad. El problema, explicó un teólogo vaticano que trabaja directamente con el Papa, es que muchas de estas procesiones se convirtieron en negocios. Vendedores ambulantes, turismo religioso, hoteles llenos. La fe quedó sepultada bajo el comercio. Cristo expulsó a los mercaderes del templo. León XIV está haciendo lo mismo. La gente común también ha reaccionado de manera polarizada. En Lima, Perú, una madre que durante años llevó a su hija enferma a tocar un relicario del siglo XVII confesó entre lágrimas a un periodista local: para mí, ese contacto fue esperanza. No entiendo por qué ahora nos quitan algo que nos daba consuelo. ¿Acaso el Papa no entiende que los pobres necesitamos signos concretos? Nosotros no somos teólogos, somos gente simple. Mientras tanto, en Nairobi, Kenia, un joven teólogo de 29 años, Stephen Ochieng, escribió en redes sociales un mensaje que recibió miles de apoyos. Los santos no necesitan paseos en andas para ser recordados. Lo que necesitamos es vivir como ellos, no idolatrar sus huesos. Santa Teresa de Calcuta no quería procesiones, quería que amáramos a los pobres. El decreto no solo tiene consecuencias espirituales, sino también sociales y económicas masivas. En ciudades donde las procesiones atraen a miles de turistas, las autoridades locales ya calculan las pérdidas millonarias que supondría su cancelación. En Sevilla, España, se estima que la Semana Santa genera más de 400 millones de euros anuales. ¿Qué pasará con esos ingresos? Y en Roma, un cardenal advirtió en una reunión privada que esto podría generar un vacío cultural que otras religiones o sectas aprovecharán para atraer a los fieles desencantados. Sea como sea, lo cierto es que León XIV sigue avanzando en una reforma que no deja espacio para medias tintas. Cada rito cancelado es un golpe directo a la tradición, pero también una provocación que obliga a millones a replantearse. ¿Qué significa realmente ser católico en el siglo XXI? Y con esta sexta medida, la pregunta vuelve a ser inevitable. ¿Está el Papa purificando la fe o está despojándola de su alma visible y tangible? Antes de continuar con el séptimo y último rito abolido,
que es el más polémico de todos, necesito que compartas este video ahora. Copia el enlace y envíalo a tu grupo de WhatsApp, a tus amigos católicos, a tu familia. Esta información debe llegar a la mayor cantidad de personas posible. Y si realmente valoras este contenido, considera apoyarnos con un Super Thanks. Cada contribución nos permite seguir investigando y produciendo contenido de esta calidad. Y llegamos al séptimo y último rito abolido, el que ha desatado la mayor controversia, el que algunos consideran el punto de no retorno. León XIV decretó la abolición del uso del incienso en la liturgia católica. El silencio que siguió a este anuncio fue sepulcral. Durante más de 3000 años, desde los tiempos del Templo de Jerusalén, el incienso ha acompañado la oración de los creyentes. Los salmos hablan del incienso que sube como oración ante Dios. El libro del Apocalipsis describe a ángeles ofreciendo incienso en el cielo. Los sacerdotes judíos quemaban incienso diariamente en el templo. Y cuando el cristianismo nació, heredó esta práctica sagrada. El humo del incienso ascendiendo al cielo se convirtió en símbolo de las oraciones de los fieles elevándose hacia Dios. El olor penetrante del copal o del incienso del Líbano se convirtió en sinónimo de lo sagrado, acompañando misas solemnes, funerales, canonizaciones y procesiones. Para millones de católicos, ese humo que envolvía el altar era la frontera invisible que separaba lo cotidiano de lo divino. Pero a partir de hoy, ese gesto desaparece de la liturgia oficial. En su decreto, León XIV escribió una frase que ya circula en titulares de todo el mundo. El incienso pertenece al Templo de Jerusalén, no a la Iglesia de Cristo. Lo hemos convertido en un teatro de humo que oculta lo esencial. El sacrificio que agrada a Dios no es la resina encendida, sino un corazón humilde y justo. Basta de teatro. Necesitamos verdad. Las reacciones fueron inmediatas y furiosas como nunca antes. En Oriente Medio, donde el incienso tiene raíces bíblicas y culturales milenarias, algunos patriarcas de iglesias ortodoxas orientales en comunión con Roma acusaron al Papa de romper con la herencia más antigua de la fe. El patriarca melquita griego católico, Joseph Avsi, declaró públicamente: el incienso no es teatro, es oración milenaria. Es el lenguaje que nuestros antepasados usaron para hablar con Dios cuando no tenían palabras. León XIV está destruyendo puentes entre cristianos. En contraste, en comunidades de Europa del Norte, particularmente en Alemania y los Países Bajos, muchos aplaudieron la medida, señalando que el humo había perdido todo sentido espiritual y se había convertido en simple tradición estética vacía. Finalmente alguien dijo lo que todos pensábamos, comentó un pastor juvenil de Ámsterdam. A los jóvenes el incienso no les dice nada. Les parece un espectáculo de humo sin significado. En América Latina, las opiniones se dividieron aún más. En Oaxaca, México, un grupo de cientos de fieles protestó en la catedral afirmando entre gritos y lágrimas: sin incienso la misa pierde su misterio. Se vuelve una simple reunión. ¿Dónde queda lo sagrado? ¿Dónde queda lo que nos diferencia del mundo profano? Mientras tanto, en Buenos Aires, Argentina, un sacerdote joven de 38 años, el padre Joaquín Fernández, declaró ante la prensa nacional con convicción absoluta: el olor del incienso nunca cambió la vida de nadie. Lo que cambia al mundo es la caridad concreta y la fe viva. León XIV nos está llamando a dejar de ocultarnos tras el humo, a salir a la calle y ser iglesia, no a encerrarnos en ceremonias medievales. Dentro del Vaticano, la tensión llegó a su punto más alto. Cardenales de la Curia advirtieron que con esta medida el Papa estaba despojando la misa de uno de sus signos más antiguos y universales. Uno de ellos, el cardenal nigeriano Francis Arinze, de 92 años, bajo condición de anonimato, declaró: sin incienso, la liturgia se convierte en un acto plano, sin el resplandor de lo sagrado. Es la señal más clara de que León XIV está demoliendo la tradición para imponer su visión personal. Esto no es renovación, es destrucción. Pero en la plaza de San Pedro, durante el rezo del Ángelus del domingo siguiente, el propio León XIV respondió con una frase que dejó a todos en silencio absoluto. Miró directamente a las más de 50.000 personas reunidas y dijo con voz firme y clara: si la fe de la Iglesia depende de humo y perfumes, entonces hemos perdido el Evangelio. Prefiero una iglesia desnuda y sincera que un templo lleno de niebla que oculta el rostro de Cristo. Cristo no necesita teatro. Cristo necesita testigos. El impacto fue inmediato y global. Medios internacionales titularon: el Papa prohíbe el incienso. La Iglesia entra en una nueva era. CNN, BBC, Al Jazeera, todos cubrieron la noticia. Algunos hablaron de revolución litúrgica sin precedentes.
otros de apostasía silenciosa. Y entre los fieles, el desconcierto es total. Unos lloran por lo que sienten como una pérdida irreparable de identidad. Otros celebran lo que consideran un regreso a la pureza del cristianismo primitivo. Con este séptimo decreto, León XIV no solo canceló un rito, golpeó el corazón mismo del lenguaje simbólico de la Iglesia. Porque si desaparece el humo del incienso, si desaparecen las velas, si desaparece el agua bendita, si desaparece la confesión obligatoria, si desaparece el arrodillarse, si desaparece besar el anillo, si desaparecen las procesiones con reliquias, ¿qué queda? ¿Qué vendrá después? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar este papa que parece no temer ni a cardenales ni a tradiciones de 2000 años? Algunos dentro del Vaticano murmuran la palabra prohibida, cisma, la palabra que nadie quiere pronunciar en voz alta pero que todos están pensando. Otros, en cambio, lo llaman renacimiento, el inicio de una nueva primavera para la Iglesia. Lo cierto es que con estas 7 medidas, la Iglesia Católica ya no es la misma que conocimos. La pregunta que queda flotando en el aire del Vaticano, en las parroquias de todo el mundo, en los corazones de 1.000 millones de católicos es inevitable. ¿Estamos presenciando el comienzo de una purificación que marcará un nuevo Pentecostés o el inicio de la fractura más grave en la historia de la Iglesia desde la Reforma Protestante del siglo XVI? Las voces dentro de Roma son cada vez más fuertes y más divididas. Hay cardenales que hablan de un renacimiento necesario. El cardenal belga Joseph de Kessel declaró: «Durante siglos nos escondimos detrás de rituales que distraían de lo esencial. León XIV tiene el coraje de desnudar la fe, demostrar que Dios no necesita teatro. Esto es profético». Pero hay quienes susurran la palabra cisma con voz temblorosa. El cardenal alemán Gerhard Müller, conocido por sus posiciones conservadoras, escribió una carta privada que fue filtrada a la prensa. «Estamos al borde del abismo. Si el Papa continúa por este camino, veremos iglesias locales separándose de Roma. Polonia, África, partes de Estados Unidos podrían no reconocer estas medidas. Estaríamos ante mayor cisma desde 1054. Los obispos del mundo están divididos. En África, donde el catolicismo crece explosivamente con más de 250 millones de fieles, muchos obispos ven las medidas de León XIV como una imposición occidental que no respeta las culturas locales. Las procesiones, el incienso, las velas, son parte de nuestra manera de celebrar la fe, declaró el arzobispo de Lagos, Nigeria. No pueden borrarse con un decreto desde Roma. En América Latina, la división es profunda. Los obispos progresistas aplauden. Los conservadores resisten. En Europa, algunos países como Alemania y los Países Bajos han recibido las medidas con entusiasmo. Otros como Polonia e Italia están en rebeldía abierta. Cuando un periodista le preguntó al Papa por qué había actuado tan rápido y sin consultar a nadie, León XIV lo miró fijamente y respondió con una frase que ya está marcando la historia. Un pastor no espera a que los lobos le den permiso para proteger a sus ovejas. La Iglesia estaba enferma de rituales vacíos. Había que actuar ahora, no dentro de 50 años cuando ya sea tarde. Pero, ¿cuáles son esos lobos de los que habla el Papa? Según fuentes cercanas, León XIV está convencido de que la Iglesia estaba perdiendo credibilidad ante el mundo moderno por aferrarse a formas medievales. Los jóvenes no vienen a nuestras iglesias, habría dicho en una reunión privada. Y no es porque no busquen a Dios. Es porque encuentran teatro donde deberían encontrar verdad. Su visión es radical. Una iglesia despojada de ornamentos, centrada en el Evangelio puro, en la caridad concreta, en la comunidad viva. Una iglesia que no necesita incienso ni velas porque su luz es Cristo. Una iglesia que no necesita confesionarios porque el perdón es directo entre Dios y el corazón humano. Pero sus críticos advierten, al eliminar los símbolos, ¿no estamos eliminando también lo sagrado? ¿No estamos convirtiendo la fe en algo puramente intelectual, accesible solo para teólogos pero vacío para el pueblo simple? El cardenal español Antonio Cañizares lo expresó así: la gente simple necesita signos concretos. Necesita tocar el agua, oler el incienso, ver las velas. Sin eso, la fe se vuelve abstracta e inaccesible. León XIV está construyendo una iglesia para intelectuales, no para el pueblo de Dios. Y ahora la pregunta que millones se hacen: ¿qué viene después? Si León XIV ha sido capaz de abolir 7 ritos en apenas 7 meses de pontificado, ¿dónde está el límite? ¿Qué será lo próximo? Hay rumores, solo rumores por ahora, que circulan en los pasillos vaticanos sobre posibles nuevas medidas. Se habla de una posible revisión del celibato sacerdotal. Se habla de una apertura al sacerdocio femenino.
Se habla de una simplificación radical de la misa que la haría casi irreconocible. El vocero oficial del Vaticano niega todos estos rumores. Pero el miedo está ahí, palpable, real. Para algunos, ese miedo es infundado. León XIV no es un destructor, afirma el teólogo brasileño Leonardo Boff. Es un liberador. Está liberando la fe de las cadenas del ritualismo medieval. Lo que viene es una iglesia más auténtica, más evangélica, más cercana al mensaje original de Jesús. Pero para otros, ese miedo es justificado. Lo que viene, advierte el historiador italiano Roberto de Mattei, es la disolución de la identidad católica. Sin ritos, sin símbolos, sin tradición. ¿Qué nos diferencia de cualquier otra denominación cristiana? ¿Qué nos diferencia de los protestantes? León XIV está completando la reforma que Lutero comenzó hace 500 años. La tensión es máxima. En algunas diócesis de Polonia, sacerdotes han anunciado que seguirán usando agua bendita, incienso y velas desafiando el decreto papal. Obedecemos a Dios, no a un hombre, declaró un grupo de párrocos en una carta abierta. En Estados Unidos, comunidades tradicionalistas están considerando separarse de Roma si las medidas continúan. En África, algunos obispos han pedido un concilio de emergencia para revisar las decisiones del Papa. ¿Estamos al borde de un cisma? ¿O estamos al inicio de un renacimiento? La respuesta depende de a quién le preguntes. Lo que es innegable es que la Iglesia Católica que conocimos ha terminado. Lo que venga después es un misterio. Un misterio que se está escribiendo ahora mismo, en este preciso momento, mientras tú escuchas estas palabras. Tú que estás viendo este video, seas católico, de otra fe o incluso no creyente, eres testigo de un momento único en la historia. Un momento que tus hijos y tus nietos estudiarán en los libros. Un hombre que, desde dentro de una de las instituciones más antiguas y poderosas del planeta, se atreve a cambiarla usando solo la autoridad moral que emana de su cargo. La pregunta ahora es inevitable. ¿Crees que el Papa León XIV está yendo demasiado lejos o está haciendo lo que por siglos nadie se atrevió a hacer? Escríbelo en los comentarios ahora. Quiero leer tu voz en medio de este debate que sacude al mundo. ¿Estás de acuerdo con estas medidas o crees que el Papa está destruyendo la tradición católica? Tu opinión importa. Tu voz cuenta. Y si este video te ha impactado, si te ha hecho pensar, si te ha abierto los ojos a una realidad que los medios tradicionales no están cubriendo con profundidad, entonces compártelo. Envíalo a tus contactos. Públicalo en tus redes. Porque esta información debe llegar a la mayor cantidad de personas posible. Si quieres seguir de cerca esta historia que apenas comienza, suscríbete al canal ahora y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Porque te garantizo que lo que acabamos de ver no es el final. Es apenas el comienzo de una nueva etapa en la historia de la Iglesia. Lo que viene después podría cambiarlo todo. Y si realmente valoras este contenido, si crees que producir investigaciones de esta profundidad merece apoyo, considera contribuir con un super thanks. Cada aporte nos permite seguir trayéndote información de calidad que otros canales no se atreven a tocar. Pero más allá de suscripciones y likes, lo que realmente importa es la pregunta que cada uno debe hacerse en su corazón. ¿Qué significa para mí ser católico en este nuevo mundo que León XIV está construyendo? ¿Mi fe depende de rituales externos o vive en lo más profundo de mi ser? ¿Necesito incienso para orar o puedo encontrar a Dios en el silencio de mi corazón? Estas son preguntas que nadie puede responder por ti. Solo tú, en la intimidad de tu conciencia, puedes encontrar la respuesta. Lo que sí sabemos es esto. La Iglesia Católica nunca volverá a ser la misma después de estos 7 decretos. Un antes y un después. Una línea divisoria en 2000 años de historia. Y nosotros, tú y yo, estamos aquí, viviendo este momento en tiempo real. Somos testigos. Somos protagonistas. Somos parte de esta historia que se está escribiendo ahora mismo. Gracias por llegar hasta el final de este video. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu atención. Y sobre todo, gracias por tu mente abierta para explorar estas verdades que muchos prefieren ignorar. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos siguiendo esta historia explosiva que apenas comienza. Hasta entonces, mantén los ojos abiertos y el corazón despierto. Porque en tiempos como estos, la verdad es lo único que nos hará libres.